Te quedaste sin trabajo o te despidieron y no sabes qué hacer ahora. O quizás tienes una emergencia familiar y no sabes cómo cubrir esos gastos. Pues no te preocupes, que para eso está tu fondo de emergencia. Si aún no sabes qué es un fondo de emergencia o no sabes cómo hacerlo, quédate aquí y descubre cómo lo haremos. Hola a todos y bienvenidos a este canal. Soy José Horacio, ingeniero mecánico y futuro asesor financiero. Como ya sabes, en este canal exploramos las herramientas y las estrategias que nos sirven para mejorar nuestras finanzas y nuestra vida. Un fondo de emergencia es un dinero que apartamos o ahorramos que nos ayuda a defendernos de esas situaciones que tienen un gran impacto en nuestra vida, como pueden ser un impacto negativo, ¿no? Como pueden ser un despido o una emergencia familiar o algún tipo de enfermedad. Lo que vamos a dar para crear nuestro fondo de emergencia es ponernos una meta. Es preguntarte cuántos meses de seguridad quieres. Lo recomendable es que tengas al menos 3, pero puedes tener 6 meses, puedes tener un año. Esto se debe adaptar a ti y a tu situación actual. Si eres una persona que lo normal tarda un mes en encontrar un trabajo nuevo en caso de que lo despidan, pues quizás 3 meses es más que suficiente. Si por el contrario eres una persona que tiene mucha gente dependiendo de sí, es decir, tienes que mantener a tus padres o tienes hijos, tienes esposa, tienes esposo y debes mantener el hogar, pues quizás 3 meses va a ser mucha presión en caso de que te quedes sin trabajo, en caso de que te despidan. Por lo cual, quizás es importante que tengas un poco más, bien sea 6 meses o un año. Por eso es importante que el primer paso se adapte a ti y a tu situación actual. El segundo paso es calcular tus gastos. Para esto nos va a servir muchísimo el presupuesto que hicimos en este video. En ese video hablamos de los gastos fijos, de los gastos variables, de los gastos de entretenimiento, entre otros. Y esto nos va a ayudar a determinar cuál es el total de nuestros gastos mensualmente. Una vez que ya sabemos cuál es ese total, lo que vamos a hacer es multiplicarlo por la cantidad de meses de seguridad que queremos. Si queremos 3 meses, pues simplemente lo multiplicamos por 3. Si queremos 6 o más, lo multiplicamos por el número de meses. Ahora, vamos a suponer que nuestros gastos son de 1.000 euros y que queremos ahorrar, o mejor dicho, queremos un fondo de emergencia de al menos 3 meses. Es decir, queremos ahorrar 3.000 euros en total. El tercer paso sería cómo hacer todo esto, porque ya sabemos cuáles son nuestros gastos totales durante el mes. Además, ya sabemos la cantidad de meses que queremos para nuestro fondo de emergencia, bien sean 3, 6 o un año o incluso más, dependiendo de tu situación. Pero, ¿cómo hacemos todo esto? Pues lo más importante es preguntarte cuánto tiempo quieres demorar en crear todo tu fondo de emergencia. Si no tienes mucha prisa y consideras que lo puedes hacer en un año o en 2 años, pues muy bien. Sin embargo, esto dependerá de tu sueldo. Voy a dar un ejemplo para que te hagas una idea. Supongamos que ganas 2.000 euros al mes y tus gastos son de 1.000 euros. Esto quiere decir que te sobran, en teoría, 1.000 euros que los puedes ahorrar, invertir o simplemente gastarlos en otras cosas. Vamos a suponer que decides ahorrar 500 euros por mes y quieres un fondo de emergencia de 3 meses, es decir, vas a querer 3.000 euros. En total te va a tomar 6 meses en ahorrar todo ese dinero, lo cual no está mal, pero quiero que te preguntes si en verdad prefieres ahorrarlo más rápido o prefieres ahorrarlo poco a poco porque no tienes ningún tipo de prisa. Te voy a dar un par de consejos o de características de dónde debes guardar este fondo de emergencia para que sea mejor para ti. El primero, y es muy evidente, no lo pongas en tu cuenta principal. Es decir, no lo dejes que tengas acceso tan fácil a él. Debe ser un lugar totalmente separado de tu cuenta principal. Es decir, no puede estar vinculada a tu cuenta principal o si está vinculada, no puede estar vinculada a tu tarjeta de débito o de crédito en ningún tipo de casos. Esto lo debes hacer así para crear un proceso de fricción. Un proceso de fricción quiere decir que te cueste simplemente acceder a ese fondo de manera directa, que debas hacer un poco más de procesos para poder acercarte a él. Y esto va a hacer que no lo gastes. Esto es muy útil a la hora de ahorrar. La segunda característica que debe tener tu fondo de emergencia es que debe estar líquido en todo momento. Es decir, no debe estar invertido en algo o en algo que sea difícil de volver a adquirir porque las emergencias llegan de imprevisto y necesitarás el dinero de forma rápida. Es decir, no inviertas ese dinero en nada y lo tienes en un lugar separado en forma de dinero. Ahora te voy a dar la mejor forma para ahorrar tu fondo de emergencia y es depositarlo en una cuenta de altos intereses.
Lo que hacen los altos intereses es crearte una pequeña, pero muy pequeña ganancia al mes de ese dinero que tengas ahí depositado. Esto jamás va a vencer la inflación, pero este tipo de cuenta cumple las dos características que hablamos, que son liquidez y difícil acceso. O sea, difícil acceso quiero decir que no está vinculada directamente a tu tarjeta de crédito o de débito, lo que hará que no lo puedas gastar y a la vez estará ahí para cuando lo necesites. Una vez que ya sabes cuánto quieres ahorrar al mes, cuánto necesitas ahorrar, dónde lo vas a ahorrar, ya sabes todo eso. Simplemente viene el proceso más fácil, pero a veces se nos olvida, y es automatizar todo este proceso. Vas a ir a tu cuenta principal y vas a colocar una transacción o una transferencia que cada vez que te depositen el sueldo o el ingreso que tengas, una parte de ese dinero vaya directamente a tu cuenta de fondo de emergencia. Esto nos ayudará a que ese dinero no lo gastemos en lo absoluto, porque no lo veremos, simplemente lo haremos ahorrado de forma automática. Este es un proceso que se usa mucho incluso para el proceso de las inversiones, en caso de que lo quieras hacer así. Como este proceso es totalmente automático, no tendrás que preocuparte por él más que una vez, y es cuando lo creaste. Si una vez que ya alcanzaste tu meta, de bien sea 3 meses o 6 meses, puedes simplemente cancelar esta transferencia y no se hará más. Ya creamos nuestro fondo de emergencia, ya sabemos todo. Pero viene la pregunta de cuál es en realidad el momento de usar el fondo de emergencia. Yo particularmente lo que hago es preguntarme dos cosas. Una de ellas ¿es esta situación que me está pasando en este momento en realidad una emergencia o es más un capricho que quiero? Por ejemplo, quieres irte de viaje pero no tienes dinero, o te están invitando a un sitio pero que en verdad quieres ir pero sabes que no tienes el dinero. Pues este tipo de situaciones son un capricho, no son una emergencia. Una emergencia vendría a ser, te quedaste sin trabajo y no has logrado conseguir ningún tipo de empleo en ese periodo, bien sea un mes o 2 meses, y ya los ahorros no están, pues ahí viene tu fondo de emergencia. Ahí entonces debes preguntarte, ¿es un capricho o es una emergencia? Si es un capricho, pues simplemente no puedes tocar tu fondo de emergencia. Si no lo es, pasas a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿necesitas acceder a tu fondo de emergencia inmediatamente o puedes hacer algún tipo de recorte en algún lado de tus gastos? Por ejemplo, quizás no te quedaste sin trabajo, sino que tienes una emergencia familiar y esa emergencia familiar exige de un poco más de dinero que quizás no habías presupuestado antes. Pregúntate si primero puedes cancelar algún tipo de suscripción, si puedes dejar de salir a comer durante un mes o unos meses, dependiendo de cuál sea la gravedad de esto. En caso de que no puedas hacer ningún tipo de recorte en ningún área de tu presupuesto, pues claramente le pones un check a esta pregunta y pasas a la tercera pregunta, que es, ok, ¿necesito usar todo el fondo de emergencia o puedo simplemente usar una parte del fondo de emergencia y me resuelvo con el resto? Aunque siempre es bueno que tengamos un fondo de emergencia, no es bueno depender de él. Recuerda que el fondo de emergencia es solo un elemento de los muchos que componen nuestras finanzas. El elemento más importante de nuestras finanzas es el ingreso. Por eso es importante siempre ir aumentando en nuestro ingreso y manteniendo o reduciendo un poco nuestros gastos para que nos permita ahorrar incluso más, además de nuestro fondo de emergencia. El fondo de emergencia está solo allí para en caso de cualquier eventualidad que no hayamos podido planear o simplemente alguna emergencia que haya sucedido y esté fuera de nuestro control. Ahora ya sabes cómo crear un fondo de emergencia, cómo hacerlo, dónde ponerlo y cuándo no debes usarlo. Recuerda que debes adaptar el fondo de emergencia a tu situación actual. Si tu situación ha cambiado, digamos, has tenido un hijo o una hija hace poco, pues tienes que adaptar tu fondo de emergencia, porque ya no son solo ustedes o solo tú. Debes adaptarlo para esta situación. Si te gustó este video, te va a encantar la lista de videos que te dejé aquí, como la de cómo armar un presupuesto, por qué son importantes las finanzas personales y muchas otras cosas más. Si recibiste algún tipo de valor de este video, solo te pido que o le des like o te suscribas o me dejes un comentario. O si quieres hacer las tres, pues muchísimo mejor. Soy José Horacio y te deseo un feliz día.